Bueno, sí, hoy vamos a hacer la reunión de las últimas del año, nada menos que con Jorge Hefner, que ya tuvimos el placer de tenerlo acá con nosotros, ¿eh? Pero lo va a presentar Ana del Pozo y vamos a seguir la misma, creo que todos ya hemos estado, va a exponer él un rato y después nosotros haremos las preguntas que nos sugiera la exposición de él y los comentarios, pero bueno, la dejo a Ana del Pozo que lo presente. Bueno, bueno, gracias, Ay, se nos fue la voz. estoy muteada. Ahora está bien. Gracias, bienvenido, Jorge. Realmente es un honor tenerte con nosotros por muchas razones. Bueno, por todos tus cargos actuales, pero también por tu historia, ¿no? La historia de un profesor que viene de no solo de la ciencia, sino, bueno, su llegada a la universidad fue luego de 5 años de haber estado haciendo otras actividades que fueron la militancia política en el año, después de los 18 años, y pasó 5 años hasta ingresar en la Universidad de Buenos Aires. Jorge es un atípico en eso y hoy es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires. Y luego, bueno, no es casual también que una vez graduado se haya dedicado a la investigación y a la docencia. Y bueno, como fruto de eso, en la formación de recursos humanos en la investigación, él dirigió 11 tesis doctorales, de las cuales 10 tuvieron como calificación la de sobresaliente. Y entre ellos, bueno, uno encuentra médicos, bioquímicos, biólogos, todos ellos con una carrera, con un aporte al conocimiento médico y a una disciplina que es la de la investigación científica básica y la traslacional también. Podemos encontrar en el currículum de Jorge todas esas actividades de educación y de dedicación al saber. Entonces, realmente creo que el producto de todo eso, evidentemente hoy lo tenemos acá y está trabajando con nosotros. Luego de haber pasado desde el principio de la pandemia, habernos acompañado y estar hoy para nuestro cierre anual del grupo COVID-19. Tal vez tanto Carlos como los dos Carlos le quieran decir algo a Jorge acerca de cómo evolucionó este grupo y por qué estamos tan contentos de tenerlos acá para cerrar. Gracias a todos por darme este privilegio. Y gracias, Jorge, de nuevo por estar acá. Yo solo lo que querría resaltar es que a Jorge no lo conocíamos, lo presentó Ana, y algunas veces lo habíamos visto en televisión, pero muy poco. Y cuando él habló en nuestro grupo, fue impresionante, fue la vez que más personas tuvimos como concurrentes. Y lo otro es que nosotros tenemos un canal y hemos colgado las charlas de todos los ponentes, y la de Jorge es la que tiene más vistas. La última vez que la vi estaba cerca de los 1000. Mil veces habían entrado personas a escuchar su charla. Y lo otro que quiero destacar es que cada vez que lo escuchamos por televisión es impresionante. Yo no sé cómo hace Jorge, pero te vas a un lugar súper hostil a las ideas científicas y a tus ideas, y siempre salís indemne y te escuchan con muchísima atención y respeto. Y la verdad, te lo mereces totalmente. Por lo menos desde mi punto de vista, siempre todas tus opiniones coincido totalmente. No sé si importa eso, pero bueno, a mí sí me importa.
Así que felicitaciones. Bueno, muchas Carlos. gracias. Está bueno, no, creo que no hay nada que agregar. Escucharlo a Jorge y agradecerle que nos banque 2 veces en un año. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por las palabras de Ana, por las palabras de Carlos, y la verdad que el honor es mío en charlar con ustedes. No los conozco a la mayoría, pero sí conozco a algunos de ustedes. Y la verdad que la trayectoria de los pocos que conozco de ustedes es una trayectoria tremendamente meritoria, no solamente por el mérito académico, sino por la defensa intransable de lo que es la salud pública y el hospital público. Es algo entrañable, entrañable y muy, muy importante. Así que para mí es realmente un placer poder charlar con ustedes. Yo soy un inmunólogo básico, bioquímico, que nos metimos a trabajar a partir de marzo del año pasado en la pandemia. Y lo que vamos a charlar un poco es de lo que yo manejo, que es básicamente el terreno de respuesta inmune, vacunas, y después algunas opiniones en relación a la pandemia, pero al ser opiniones uno puede coincidir o puede discrepar. Entonces voy a compartir pantalla. Bien, y lo primero que quiero decir en relación a esto, y es una opinión sobre la pandemia, es que pese a todo lo que se planteó en torno a las elecciones, los discursos, no estamos transitando la pospandemia, estamos transitando la pandemia. Y lo que estamos viendo en el espejo de Europa, que muchas veces se nos adelanta a nosotros, incluso en países con altos niveles de vacunación, es que la ola por Delta está pegando y está pegando muy fuerte. Entonces, digo esto porque es muy importante llegar a un acuerdo en eso, o discrepar en ese punto, porque se ha hablado mucho, y mucho a nivel de los comunicadores, de los buenos y de los malos. Es decir, estamos transitando la pandemia, estamos preocupados por el curso de la pandemia, por la ola en Europa, preocupa el surgimiento de la variante Omicron, que ya está prácticamente en los 5 continentes. Preocupa el hecho de que en la Argentina tenemos un bajo nivel de circulación viral, pero desde hace 3 semanas estamos teniendo una pendiente positiva, hemos perforado el piso de los 2.000 casos diarios y la tendencia es que siga aumentando, incluso en temporada estival, y en un escenario en el cual, por un lado, tenemos dos cuestiones contrastantes. Avanzó mucho la campaña de vacunación, mucho, eso es una muy buena noticia, y hemos relajado absolutamente todos los cuidados desde todo punto de vista, y eso es una mala noticia, una mala noticia. Bien. Entonces, la charla se va a centrar en entender bien lo de vacunas, algunos interrogantes que tenemos planteado a vacunas, el problema de las antivacunas y algunos conceptos generales sobre la pandemia. Esto es un pequeño repasito de cuáles son las plataformas con las que estamos trabajando. Pfizer y Moderna RNA, 4 plataformas, no me voy a detener porque ya lo hemos charlado 20 veces o ustedes lo habrán escuchado muchas veces, lo que son las diferentes plataformas, RNA mensajero, Pfizer y Moderna, vectores adenovirales no replicativos que portan el gen de la proteína S, distintos vectores adenovirales, Oxford AstraZeneca, Johnson, CanSino, Sputnik, vacunas a virus inactivados, Sinopharm, Sinovac, vacunas a subunidades proteicas, Novavax, todas hacen targeting en lo que es la proteína S y la utilizan directa o indirectamente como inmunógeno. Los niveles de eficacia de todas estas distintas plataformas, cuando fueron testeadas contra las variantes primarias, contra la variante de Wuhan, estaban en el orden del 90%, 80 y pico por ciento, algunos 70%.
y pico por ciento lo grande, y después nos vamos a referir un poquito a las particularidades de la eficacia en las vacunas a virus inactivado. ¿Cómo protegen las vacunas? ¿Qué sabemos y qué no sabemos? Nosotros asumimos como concepto general de las vacunas protegen merced a su capacidad de producir anticuerpos neutralizantes. ¿Qué son los anticuerpos neutralizantes? Son anticuerpos que con alta afinidad se le pegan a este dominio chiquito de la proteína S, que es el dominio RBD, que es el dominio que usa el virus para interactuar con el receptor que está en nuestras células, la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2, y progresar en la infección. Bloquea el sitio de interacción y transformamos al virus en una partícula inerte. Y esto es lo que asumimos. ¿Es correcto esto? La asunción es correcta, necesitamos algunas pruebas más experimentales y algunas más observacionales, pero en gran medida la acción protectora de todas las vacunas tiene que ver con la producción de estos anticuerpos. Pero cuando empezamos a profundizar un poquito más, se complica el panorama, porque trabajos de laboratorios muy importantes en revistas de amplísima jerarquía, Science, Nature, Cell, demuestran que hay una segunda población de anticuerpos neutralizantes que no tocan al sitio que necesita el virus para infectar originalmente a nuestras células. No tocan RBD, sino están dirigidos contra el dominio N-terminal de la proteína S, que no interactúa con su receptor. Y sin embargo sabemos que también se comportan como anticuerpos neutralizantes. Entonces tenemos dos grandes familias de anticuerpos neutralizantes, las vemos aparecer ambos en el concierto de la infección o en el escenario de la aplicación de las vacunas. Cumplen un rol crítico, sin duda, siempre nos recostamos más en esto porque es más fácil de explicar, no sabemos realmente cuál es el peso in vivo de la actividad neutralizante de unos y los otros. Esto podría ser muy importante al inicio de la infección y esto podría ser muy importante cuando la infección ya está establecida y entonces los virus transitan de células epiteliales a células epiteliales adyacentes y en este proceso de infección a células adyacentes no parece estar involucrado el receptor AC2. Quiere decir que el terreno que aparece tan simple cuando lo enunciamos anticuerpos neutralizantes realmente no es para nada simple. ¿Está involucrada la respuesta T de linfocitos T? Sí, porque para la propia producción de anticuerpos neutralizantes necesitamos linfocitos T. Los anticuerpos neutralizantes tienen una propiedad, tienen que tener alta afinidad. Y para que haya alta afinidad tiene que pasar este proceso de que una célula T, particularmente una célula que llamamos T folicular helper o colaboradora, interactúa con el B y le permite una activación óptima en relación al antígeno, en este caso al inmunógeno. Entonces, la propia producción de anticuerpos neutralizantes involucra no solo a los linfocitos B, sino también a un subset de linfocitos T. Recordemos dos palabras de la comprensión de cómo funciona el sistema inmune. Si nosotros jamás tuvimos contacto con el virus y con la vacuna, y esto es válido para cualquier microorganismo patógeno, nosotros ya de antemano tenemos células reactivas frente al inmunógeno. Nosotros tenemos un repertorio en la inmunidad adaptativa que comprende tanto los linfocitos B como T, que tenemos todo lo que necesitamos, pero son muy poquitos. Nosotros no estamos infectados por HIV y todos nosotros tenemos clones T y B reactivos con HIV, reactivos contra malaria, reactivos contra influenza, reactivos contra T-cruce, independientemente que hayamos o no tenido contactos. ¿Cuál es la dinámica de la respuesta inmune en los órganos linfáticos secundarios? Cuando entramos en contacto con el antígeno, el microorganismo o el inmunógeno, se expanden. ¿Qué significa que expande? Que uno de los miembros primogéneos de ese clon comienza a proliferar, 1, 2, 4, 8, y en el curso de una semana se generan decenas de miles de células, y a ello llamamos expansión clonal. ¿Quiénes se expanden? En este caso los que reconocen el inmunógeno. Pero esos clones son preexistentes a la infección, a la vacunación. Lo que hacemos es que se expandan, y ahí se generan dos tipos de células, unas que son las efectoras, que en la infección aguda sirven, pero en las vacunas no sirven porque tienen una vida media de una semana,
mueren enseguida, y otras células de memoria, que perduran. ¿Cuánto perduran? Mucho tiempo. ¿Cuánto es ese mucho tiempo? Depende. Si yo hablo de la infección o la vacunación antisarampionosa o antipoliomelítica, toda la vida. Si hablo de la vacunación antitetánica, 8 o 10 años. Si hablo de virus sincicial respiratorio, meses. Y si hablo de la infección por SARS-CoV-2, entre 6 y 18 meses, y estamos estudiando ese punto. Lo que no tenemos todavía, porque no comprendemos cabalmente, es no tenemos elementos para predecir cuánto dura una respuesta de memoria. ¿Durante cuánto tiempo vamos a estar defendidos? No lo sabemos. Es un conocimiento que al día de hoy adquirimos empíricamente. Es un conocimiento que se adquiere observacionalmente. Ahora, todo pasa por los anticuerpos y ese subset de linfocitos T que colabora con los anticuerpos. No. Pues si yo agarro pacientes con enfermedad de Bruton, no tienen linfocitos B, porque se detuvo la ontogenia, no tienen anticuerpos, estos pacientes terminan resolviendo la infección. Entonces, por lo menos frente a la infección, hay mecanismos diferentes a los anticuerpos que pueden llevar también a esterilizar la infección. Y no nos ponemos de acuerdo cuáles son esos mecanismos. Sí sabemos por el lado de la inmunidad innata, pero no resuelve esta situación la inmunidad innata vía interferones de tipo 1, y no sabemos cómo colabora la respuesta T en estos pacientes que no producen anticuerpos. ¿Qué sabemos ahora de un marcador subrogante de protección? Un marcador subrogante de protección es ir al laboratorio, nos sacan una alícuota de sangre, nos dosan algo y decimos, por arriba de un valor estamos protegidos, por abajo tenés que darte un refuerzo. No tenemos marcador subrogante de protección. Y los niveles de anticuerpos que detectamos en sangre no son marcadores subrogantes de protección. Entonces diferenciemos. Una cosa es que no sean marcadores subrogantes y otra cosa muy distinta es que los anticuerpos no cumplan un rol. Sí cumplen un rol importante, pero no tenemos un umbral que denote protección. Entonces fíjense, les voy a mostrar 2 diapositivas nada más. Este es un estudio del CDC de hace un tiempo ya. Casos a los 100 días de infecciones. Vemos la curva gris, es el placebo, se infecta mucho la gente, por eso aumenta, tiene una pendiente importante. Y tenemos 3 líneas verdes, continua, segmentos, punteada. Fíjense que el comportamiento de las 3 líneas verdes en cuanto a incidencia de nuevos casos es casi la misma, pese a que la línea verde, esta la sólida, tiene bajos niveles de anticuerpos. Se lo convirtieron, pero tiene bajos niveles de anticuerpos. La línea de segmentitos tiene niveles medios y esta tiene niveles altos. Y en la mayor parte de estos puntos, estas diferencias no adquieren significancia desde el punto de vista estadístico. Es decir, que todos están muy protegidos. Entonces, en el terreno de las vacunas, por más que hay algunos que se asumen que sí existe, no tenemos los niveles de anticuerpos que nos detectamos, porque tenemos una segunda pandemia de pedirnos todos anticuerpos, no son un marcador subrogante de protección. Obviamente, si tenemos altos niveles de anticuerpos, implica que se activó bien la respuesta inmune y entonces nos quedamos más tranquilos, pero eso no indica que haya un marcador. Y lo mismo vemos en el escenario de la infección. Este es un estudio combinado de Estados Unidos, Reino Unido, donde siguen 50.000 integrantes del personal de salud. 47.000 no se infectan. 2.300 sí se infectan. Estamos hablando de antes de las vacunas. De los 2.300 que se infectan, un 90% cero convierte, produce anticuerpos detectables. Un 10% no produce anticuerpos detectables. ¿Cómo están protegidos de la reinfección? De la misma manera. 0,86, 0,89%. Entonces, también en el escenario de la propia infección, los niveles de anticuerpos, no tenemos un nivel que indique protección y un nivel que indique preocupación. Obviamente, esto es 4 o 5 veces menor la posibilidad de reinfectarse al originalmente infectado que aquel que jamás padeció una infección, que trepa 4 o 5 veces. Esto es escenario, son conclusiones cuando teníamos la cepa de Wuhan. Eficacia. Cuando hablamos de eficacia es importante particularizar un concepto, más
posiblemente en el escenario que se nos viene con la variante Omicron. Cuando Pfizer, que es la primera vacuna, una excelente vacuna como tantas otras, saca el resultado, en un estudio de fase 3, 15.000 grupos placebo, 15.000 vacunados, 162 infectados en el grupo placebo, 8 en el grupo vacunado, eficacia 95% que se saca por una regla de 3 simple. Hoy salió comunicado, no publicado, el resultado de Medicago, que es una vacuna distinta a estas, producida por vegetales, y en realidad que lo que se arman son pseudopartículas virales, es decir, que no tiene materiales genéticos. Y el nivel de eficacia que mostró es 70 y pico, muy parecido a este 90 y pico, si consideramos que ese 70 y pico fue testeado frente a la variante Delta, y esto frente a la variante original. Y sabemos que siempre que hablamos variante Delta, baja la eficacia o la efectividad de las vacunas en un 10, 15, 18%. Hoy tener una vacuna con un 70 y pico largo de eficacia y efectividad realmente es bueno. Bueno, Pfizer sacó esto. Acá hubo debate con las vacunas que se usaron mucho en Chile, Argentina y tantos otros países, China obviamente. Porque el concepto de eficacia puede referirse a dos cuestiones distintas. Eficacia en cuanto a protección de la infección severa o eficacia en cuanto a la prevención de la infección considerada como un todo. Si yo considero como un todo, el 90% de las infecciones son leves o asintomáticas. Y otra cosa es, bueno, ¿qué nivel de protección tiene para infección severa? Y ese es el resultado de Sinovac, absolutamente extrapolable a Sinopharm. Frente a infección severa, realmente protección que en este estudio de 9.000 personas por el Instituto Butantan en Brasil llega prácticamente al 100%. Protege muy, muy, muy bien de infección severa, pero si yo tomo infecciones leves mayormente, tiene una menor eficacia que las otras vacunas que estamos usando. Eso no es malo desde el punto de vista de la salud del vacunado, tiene un punto defectuoso en el sentido que corta menos la transmisión de la circulación viral. Entonces, cuando hablamos de eficacia, tenemos que ver primero de qué estamos hablando. Y este es un estudio en Ciudad de Buenos Aires, se acaba de publicar otro estudio en Provincia de Buenos Aires y otro estudio está publicando ahora Nación. Fíjense, esto está mal, es enero, mayo del 2021, no 2020, 2021. El estudio este en Cava tiene 123.000 personas no vacunadas, 540.000 vacunadas con una dosis, 83.000 con 2 dosis, personas mayores de 60 años. Los números están corregidos para referirse a un mismo conjunto de personas, por lo tanto son comparables. No vacunados, 36, el índice de infección, 4 en los vacunados con dosis completa. Quiere decir que protegen 9 veces de la infección. 2.31 versus 0.04. Protege 40 veces, al menos 40 veces, de lo que es fallecimiento por infección por COVID. Es decir, que en la experiencia local, y repito, acá hay un error, es 21, no es 20, lo que veíamos en los ensayos de fase 3, esto está hecho básicamente con vacuna Sputnik en primer lugar, Oxford AstraZeneca en segundo lugar, y ya había gente vacunada con Sinopharm. Refleja las 3 vacunas que comenzamos a usar y vemos niveles de eficacia enormes. Obviamente, cuando uno habla de niveles de eficacia, el problema es si las personas vacunadas presentan comorbilidades o no presentan comorbilidades. Y este es un estudio, y algo parecido vimos acá trabajando con la Sociedad Argentina de Nefrología, que todos los pacientes inmunosuprimidos, en este caso por tratamiento inmunosupresor, básicamente porque son aceptores de distintos trasplantes y tienen inmunosupresión por vida, fíjense cómo son los niveles de cero prevalencia. Antes de la primera dosis, están trabajando con gente que no sufrió infección previa, luego de la primera dosis, luego de la segunda dosis y luego de la tercera dosis. Nosotros, si trabajáramos con individuos que no padecen ningún nivel de inmunodeficiencia, esto
Antes de la tercera dosis es esquema completo original de 2 dosis. Tendría que estar en el 90 y pico %. Es decir, que en los pacientes inmunosuprimidos sí está indicado, y estuvo indicado hace tiempo, dar una tercera dosis, porque fíjense lo que pasa. Logramos pasar de este nivel de anticuerpos a este nivel de anticuerpos. Obviamente hay algunos pacientes con regímenes muy importantes de inmunosupresión que aún con la tercera dosis no responden. El problema de las variantes. Si uno se ubica en mayo de este año, parecería que de la mano de las vacunas, por lo menos en lo que es hemisferio norte, básicamente Estados Unidos e incluso Israel, 2 países pioneros en la vacunación. Estados Unidos, hoy por hoy, lejos de ser pionero porque tiene un 35% de la población adulta muy enrolada en lo que es antivacuna, muy identificada con el Partido Republicano y con Trump, y no logran perforar a ese sector en cuanto a vacunación. Pero parecería que en mayo, realmente de las manos de las vacunas, se acababa la pandemia y esto no fue así. Surgieron variantes, particularmente en abril-mayo es el momento de transición donde aparece y comienza a imponerse la variante Delta. Y entonces nuevamente tenemos esta ola en Estados Unidos, en Israel, en Europa. Las variantes que tenemos de preocupación definidas hasta ahora son 5. 4 están indicadas acá. La variante de Reino Unido, que es la variante alfa, la variante de Sudáfrica, que preocupó mucho porque evadía de modo muy fuerte la respuesta inmune conferida por algunas vacunas, pero no logró esparcirse, no estaba dotada de mayor transmisibilidad. La variante P1 de Manaos, que es la que tuvimos predominante nosotros hasta hace mes y medio atrás, y la variante Delta, que es la variante claramente predominante. Hoy en el AMBA el 98% de lo que tenemos es variante Delta y tiende a imponerse en el resto del país. Luego me voy a referir un poquito a la variante Omicron. Así es como penetra la variante Delta en Reino Unido, de la mano de una política bastante irresponsable. Porque si ustedes toman cómo empieza en abril, naranja, es todo variante Delta. Fíjense esto que es un reporte de la Autoridad Civil de Aviación del propio Reino Unido. Mientras entraba la variante Delta y ellos la venían detectando, 40.000 personas viajaban de Reino Unido a la India o de la India a Reino Unido y no había controles. Nosotros hicimos una muy buena política de control, más allá de que la medida pueda parecer simpática o antipática, frente a la variante Delta, y eso nos dio un tiempo para vacunar. No hicimos un buen sistema de control frente al ingreso de la variante de Manaos y pagamos las consecuencias. La variante Delta se impuso en todo el mundo. Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, toda Europa, Rusia, finalmente en Cono Sur, Chile, Brasil, Argentina. ¿Son efectivas las vacunas contra la variante Delta, que presenta un par de mutaciones muy particulares en el dominio RBD? Sí, son efectivas, pero bajaron un escalón la efectividad. Si yo comparo, por ejemplo, Pfizer y Oxford AstraZeneca, fíjense cómo baja con una sola dosis del 40 y pico, 50% de efectividad al 30 y pico, 40%. Hay un 10-15% que baja, y lo mismo pasa cuando estamos hablando con 2 dosis. Es decir, la variante Delta anula la efectividad de las vacunas en absoluto, pero nos hace bajar un escaloncito que es significativo. En Estados Unidos, todo lo que es la comunidad médica, o gran parte de la comunidad médica, no tuvo solamente el problema de hospitales saturados, terapias saturadas y el estrés impresionante, y nosotros también lo tuvimos. No solamente lo tuvimos, sino que lo estamos teniendo y lo seguimos padeciendo. Y hoy por hoy, por una charla que tuvimos con gente del Ministerio de Salud de la Nación, en función de ese estrés y en función de cosas que no hemos corregido,
salarios muy, muy bajos y condiciones de trabajo que no son las mejores, no estamos cubriendo las necesidades de las terapias intensivas, incluso en un momento donde hay baja circulación. Y se reflejó también en las elecciones de los residentes en el último examen de residencias. Hubo pocas presentaciones relativas a gente a incorporarse en las terapias intensivas. Volviendo a Estados Unidos, protegen las vacunas, protegen muchísimo. Esto es una comunicación de un hospital de Houston, donde había creo que un 60, 60 y pico % de la población vacunada. Fíjense que hay 81 hospitalizados por COVID, y pese a que la mayor parte de la población está vacunada, solamente 9 vacunados ingresados frente a 72. Es decir, que en cuanto a hospitalización hay una protección de 10 o más, y en cuanto a internación en terapia intensiva, ventilación, más. Es decir, conclusión, en el escenario de la variante Delta, bajamos un pasito, pero las vacunas siguen siendo una efectividad tremenda. Y esto es, no de ahora, sino de 2 o 3 semanas, no tuve tiempo de actualizarla, la nueva ola en Europa. Alemania ahora está mucho más arriba de lo que señalaba acá, está con 60.000 casos diarios, más de 200 fallecidos diarios. Reino Unido no hace un pico. Fíjense que Reino Unido, en la política de liberalizar todo, en usar barbijo, no es como Alemania, que creció. Desde julio, Reino Unido tiene un promedio de entre 30 y 50.000 casos diarios y arriba de 100 fallecimientos diarios. Y recién con el surgimiento de Omicron, hace 3 o 4 días, volvió a instaurar el uso de barbijos en los colegios. Lo mismo en Países Bajos, Bélgica, Austria, e incluso en países con altos índices de vacunación como Francia, se ha cuadruplicado en las últimas semanas. Una ola muy, muy importante que no tiene nada que ver con Omicron. Es todo por variante Delta. Cuando yo analizo, analicemos el dato más duro, que es muertes. Muertes por millón de habitantes, en relación a los esquemas de vacunación. Voy a correr esto. Muertes por millón, barras azules, niveles de vacunación. Y bueno, obviamente se observa que en los países que tienen mayores tasas de vacunación, las barritas azules prácticamente desaparecen. Los niveles de mortalidad son muy, muy inferiores, ratificando que aún en el escenario de Delta, las vacunas son la gran herramienta. Surge Omicron, el 9 de noviembre, primer caso detectado en Sudáfrica. No tiene sentido, además no es mi campo, no lo podría explicar bien. Una constelación de mutaciones, al menos 30 mutaciones en la proteína S, 10 mutaciones al menos en el dominio RBD. Algunas mutaciones las conocíamos de antes, brindan mayor transmisibilidad y escapan la respuesta inmune, es decir, un combo preocupante que en algunas poblaciones de Sudáfrica incluso está desplazando la variante Delta. Esto es cómo está creciendo. Fíjense los picos previos y fíjense este pico, que lleva muy poquito, pero este pico es una línea, el ángulo de este pico es de 90 grados prácticamente. Es decir, que Omicron está creciendo, o lo vemos acá también en este gráfico de barras. Y esto es el crecimiento relativo frente a otras variantes en Sudáfrica. ¿Qué es lo que sabemos de Omicron? Es una variante de preocupación, es muy transmisible, no podemos saber todavía si es más transmisible que la Delta, pero es muy transmisible. Porta un conjunto significativo de mutaciones que nos hace prever que va a comprometer la acción protectora de las vacunas en algún nivel. Dudamos que realmente disminuya dramáticamente la protección frente a la infección severa. Creemos que va a seguir protegiendo también frente a la infección severa, pero quizá frente a lo que es la transmisión baje 1 o 2 escalones. Tenemos que verlo en el tiempo. Y lo tercero que tenemos que ver en el tiempo es si se asocia a casos de más gravedad. Los primeros reportes indicarían que no es una variante que se asocia a cursos clínicos de mayor severidad, pero tenemos que verlo, porque gran parte de esos reportes se construyen con datos preliminares de gente joven que en general tiende a manejar mucho mejor. Entonces, sospechamos que es muy transmisible, sospechamos que va a evadir parcialmente la acción protectora de las vacunas, y en cuanto al curso clínico, no tenemos datos alarmantes, pero los datos que tenemos
hay que seguir mirándolos. No podemos sacar una conclusión hoy por hoy que sea tranquilizadora. Nos vamos de Omicron. Terceras dosis. ¿Cuánto decae la protección conferida por las vacunas? Este es un estudio colaborativo que hicimos con la gente del Leloir, local, gente vacunada con Sputnik. Acá, en este primer gráfico, mido los anticuerpos por ELISA, mido presencia de anticuerpos. En este segundo gráfico, mido actividad neutralizante del suero, de los anticuerpos. Pero acá mido presencia y acá funcionalidad. Cuando yo mido presencia, fíjense que luego de la primera y segunda dosis, en individuos previamente no infectados, obviamente crecen. A los 120 días bajan los niveles de anticuerpos y a los 6 meses bajan más. ¿Cuánto bajan? Entre 8 y 10 veces. Ahora, si yo en vez de medir concentración de anticuerpos por una ELISA, mido actividad neutralizante, que es lo que más importa, fíjense que prácticamente no baja. Hay un contraste entonces en medir los anticuerpos presenciales o en medir la funcionalidad de los anticuerpos. ¿Por qué no baja? Bueno, no baja por algo que los inmunólogos básicos sabemos bastante bien. Hay una maduración de la afinidad de los anticuerpos. Se pegan con más afinidad a donde tienen que pegarse, en este caso el dominio RBD. Claro, como acá yo mido concentración en el grafo de la izquierda, la afinidad no pesa, pero acá pesa. Entonces se habla de que se aumenta la potencia neutralizante de los anticuerpos. Y este es un estudio interesante con la vacuna de Janssen, que es el adeno 26. Y fíjense lo siguiente. Ellos miden la actividad neutralizante. Y en el caso de ellos hacen un análisis a día 29 al mes y a día 239. 8 meses. Cuando yo veo qué es lo que pasa, y esto lo prueban contra distintas variantes. Entonces, por ejemplo, hay ciertas variantes que escapan. La variante P1 de Manaos escapa parcialmente. Entonces, al mismo día 29, el suero de los pacientes inmunizados con Janssen neutraliza más a la variante de Wuhan que a la variante P1 de Manaos, que baja mucho. Miro lo que pasa a mes 8. Entonces, si yo me quedo con el suelo y veo cómo baja en relación a la misma variante, baja, porque esto está en la mitad de 10, 100 y 1000, estará en 500 y esto estará en 200, 250. Baja, no en forma dramática, pero baja. Pero hay un proceso de maduración de los anticuerpos. Y si yo veo qué es lo que pasa frente a la variante P1, qué paradojal, frente a la variante P1, el suero de los pacientes, de los individuos vacunados, protege mejor a mes 8 que a mes 1. Por el asunto este que hablábamos de la maduración de la afinidad de los anticuerpos. Es decir, que si bien los anticuerpos, la conclusión de esto, sin entrar en detalles técnicos, si bien los anticuerpos bajan, se mantienen en niveles importantes y hay un proceso de incremento en la afinidad que parcialmente compensa parcialmente la menor cantidad de anticuerpos. Y esto es lo que pasa, lo pasamos rápido, en las personas previamente infectadas. En los no infectados, primera dosis de Sputnik crece, segunda dosis pica más. Fíjense la diferencia en los que tuvieron una primoinfección antes de vacunarse. Con una sola dosis tienen 10 veces más anticuerpos que aquellos no infectados con 2 dosis. Lo mismo da si yo mido anticuerpos o si mido actividad neutralizantes de anticuerpos, que comparar este panel con esto. Es decir, que la primoinfección actúa como una primera dosis de impresionante poder. Nos alejamos de los anticuerpos y empezamos a hablar de lo que realmente importa, que es la eficacia. En este caso, efectividad, más que eficacia. Este es un reporte que resume datos hasta julio, de mayo a julio, del CDC en Estados Unidos. Y fíjense, acá arriba tenemos aumento de la incidencia de casos. Supongamos que todas las personas vacunadas acá se vacunaron entre enero y febrero en Estados Unidos. Entonces, acá vemos número de casos y acá también vemos número de hospitalizaciones. Quiere decir que acá la mayor parte es leve y acá los que se internan la pasan realmente mal. Entonces decae
Partimos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, a los 6 meses. ¿Decae? Bueno, si yo mido hospitalizaciones, no decae. Quiere decir que tenemos prácticamente el mismo nivel de protección habiendo terminado el esquema que a los 6 meses de haber finalizado el esquema. Ahora, si yo veo infección leve, a partir del quinto o sexto mes empieza a haber un determinado, pequeño pero significativo incremento de los casos. Y lo mismo se ve en un reporte publicado en Lancet en octubre. Acá es 4, 5, hasta 6 meses. Y si yo veo arriba y abajo, ¿qué veo? Arriba veo infecciones que mayormente son leves. Y abajo veo infecciones que ameritan internación hospitalaria. Durante 5 o 6 meses, acá la vacuna de Pfizer protege lo más bien, pero a partir del cuarto o quinto mes hay mayor incidencia relativa de infecciones mayormente leves. Conclusión, existe el fenómeno de decaimiento de la efectividad, es un asunto real, pero por lo menos en el primer semestre se expresa básicamente en cuadros leves y no en cuadros graves. Este es un estudio comunicado hace semana y media por Pfizer. No está publicado, no está revisado. Confiemos en los datos. Que está bien el dato, tiene una trampita la manera de mostrar los datos. En este caso se trata de personas vacunadas, mayormente 10 meses después, entre 9 y 10 meses. A los de arriba en rojo se les da un booster, tienen el esquema de 2 dosis. A los de arriba en rojo se les da un booster, a los de abajo se les da una tercera dosis. Y se ve incidencia de nuevos casos. Y lo que se ve claramente, y está bien hecho, es que si yo doy un booster, una tercera dosis a los 10 meses, la incidencia de nuevos casos, que mayormente son severos, mayormente son leves, baja. Esto implicaría que estaría muy bueno pensar en terceras dosis. ¿Por qué digo que esto es una visión parcial? Porque ellos tienen los datos también para presentar qué pasa con los no vacunados, porque en Estados Unidos más del 30% no se vacuna, y lo podrían haber graficado acá. Si ellos graficasen acá cómo aumenta el número de casos en los no vacunados, no nos alcanza este eje, ¿sí? En los no vacunados se va para el techo. Entonces, en un sentido, es como quieren hacer esto muy, muy visible. La vacuna es buena, pero ellos quieren vender muchas vacunas, entonces plantean esto. Está bien, sirve el booster, la disminución es significativa, pero si hablamos de los no vacunados estaríamos en otro nivel absolutamente distinto. Y esta es la experiencia de Chile, que es recogida por esta página que todo el mundo consulta, que es Nuestro Mundo en Datos. Fíjense, los no vacunados, Chile como no es una empresa, publica los datos. Y en los no vacunados la incidencia de nuevos casos es enorme. En los que tienen las 2 dosis hay un aumento. Y en los que tienen las 2 dosis, que esto refleja básicamente lo que es la vacunación con Sinovac y tercera dosis de Pfizer, cae. Nuevamente estamos hablando de 9 y 10 meses, bienvenida es la dosis de refuerzo o tercera dosis. Y esto es lo que explica este fenómeno. Me pasé. Esto es lo que explica este fenómeno. Después hablamos. Si yo veo acá, frente a actividad neutralizante sérica, semana 0, semana 2, semana 4. Entonces ustedes fíjense que el hecho de, tanto cuando damos un booster con adeno 26 o con Pfizer, realmente aumentan los títulos de anticuerpos neutralizantes en un caso o en el otro. Es decir, que es la base para entender por qué esta tercera dosis, luego de meses de haber completado el esquema, suena como necesario. En la Argentina vamos a una tercera dosis y ayer hubo una modificación del protocolo, en el sentido que hasta ayer se iba a dar respetando 6 meses la tercera dosis luego del esquema completo, y ahora se bajó a 5 meses. Entonces, ¿a quiénes le estamos dando? En primer lugar, a todas las personas con inmunocompromiso,
al menos 4 semanas luego de la primera dosis. Esto fue publicado entre ayer y hoy por el Ministerio de Salud de la Nación. ¿A quiénes más? Todas las personas mayores de 50 años que han recibido las 2 dosis de Sinopharm, al menos 4 semanas después de la segunda dosis. ¿Por qué? Porque Sinopharm es un poquito menos inmunogénica que las otras. Toda la población vacunada, con esquema completo contra COVID, de manera escalonada y simultánea según plan provincial, al menos 5 meses. Es decir, que se habilita la aplicación de la tercera dosis para todas las personas adultas, particularmente, luego de completado el esquema 5 dosis. Y esto es que al personal de salud ya se lo está inoculando con terceras dosis y también a los mayores de 70 años. Entonces, realmente, en algún momento hubo ciertas dudas en cuanto a la necesidad de terceras dosis. Yo creo que respetando estas pautas y viendo la experiencia internacional, las terceras dosis son bienvenidas, más allá de una discusión que tiene una arista absolutamente distinta y válida, que es la inequidad mundial en la distribución de vacunas. Entonces, si uno valorase mundialmente, bueno, muy posiblemente lleguemos a la conclusión de que sería mejor primero, antes de la tercera dosis, vacunar a todo el continente africano. Bueno, pero esa es otra discusión absolutamente válida, pero es otra. Vacunación pediátrica. Y vamos terminando, que hubo cierto ruido al principio. La vacunación pediátrica, estos son los 2 estudios con Sinopharm y Sinovac, el de arriba Sinopharm, el de abajo, publicado en Lancet, que demuestra que la vacunación pediátrica con ambas vacunas es segura e inmunogénica. Segura e inmunogénica. Y realmente yo creo que es imprescindible avanzar con la vacunación en todos los sectores etarios y por lo menos en los mayores de 3 años, absolutamente. Pfizer hace poquito publicó el trabajo y se está vacunando también en las propias escuelas a partir de los 5 años. Y este es un artículo en Science, hace muy poquito, hace 2 semanas, que plantea así: vacunar a los chiquitos es una decisión, pero es una decisión que tenemos que tomar por la positiva porque es necesario. Primero, porque a algunos chiquitos que no padecen comorbilidades también les va mal. Y segundo, porque los chiquitos sí transmiten la infección. Puede ser en muchos casos menos que los adultos, pero son fuertes transmisores. Este es el estado de la vacunación. No lo puedo actualizar, pero cercano. Acá en vacunación pediátrica ya avanzamos, superamos los 3 millones de vacunas. En verde es primera dosis, superamos los 3 millones. En mayores de 50 años tenemos 1% de cobertura con esquema completo que llega al 87-88%. Y a nivel de toda población adulta estamos llegando al 70% con 2 dosis. Quedan 3 lags. Primero, avanzar en vacunación pediátrica, que se está avanzando, pero las autoridades, por lo que estuvimos charlando, creen que esto puede llegar a tener un stop, en el sentido de que hay reticencia en un sector de la sociedad a vacunar a los chiquitos. No vamos a poder llegar, no creen que podamos llegar al 80 y pico %. Y ese es un problema. Segundo, un 20% de la gente joven entre 20 y 40 años está siendo llamada a que se dé la segunda y no va. Tendríamos que hacer algo con este sector. Y tercero, en las personas mayores de 60 años, que tienen un amplio rango de cobertura, después vuelvo a esta, tenemos todavía, ahora bajó un poquito, 750.000 personas mayores de 60 años que no recibieron ninguna vacuna. ¿Es homogéneo la distribución de vacunas? Y la verdad que estos gráficos que siempre publica Martín Barrio Nuevo desde Corrientes son impresionantes y han ayudado muchísimo, muchísimo. Involucran muchísimo tiempo de trabajo. Fíjense que en Cava, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etcétera, tenemos porcientos de cobertura amplísimos en vacunación arriba de 60 años, pero en algunas provincias, particularmente en el norte, no llegamos a los 70% de cobertura. Y una diferencia de 70, 80 y pico es monstruosa la diferencia que hace. Muy, muy importante. Comparemos Reino Unido con España. El gráfico de España está desactualizado porque está subiendo en España. ¿Cuál es la diferencia
Si en términos generales, aunque Reino Unido vacunó menos a la población pediátrica que en España en vacunación adulta, los dos tienen una amplia cobertura. Un poquito más España. Reino Unido liberó todo. Todo. Desde el punto de vista de la liberación de las actividades, tuvo una conducta absolutamente irresponsable. España fue mucho más conservadora, más seria. Nunca dejó de usar barbijo. Hace poquito implementó el pasaporte sanitario en algunas regiones de España. No habilitaron boliches como estuvieron habilitados desde julio en Reino Unido para 2.000, 4.000, 6.000 jóvenes. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? ¿Se explica por vacunas? Bueno, acá en España hay más vacunación pediátrica, pero yo creo que se explica también por los cuidados. ¿Y por qué insisto en los cuidados? Porque en la Argentina parecería, vuelvo a insistir en lo primero, que estamos en la pospandemia. Y no estamos en la pospandemia y eso tiene que quedar claro. Los cuidados, que están muy descuidados, son muy importantes. Y este es el mapa de la inequidad, que pasa el tiempo y no se modifica. África, para subir 2-3% en vacunados, hoy por día está en 17-18%, la mayoría con una sola dosis. No es casual que Omicron surja ahí, no es casual que surjan otras posiblemente, y no solamente en África, sino en países de bajos ingresos esparcidos por los distintos continentes. Esto es lo absolutamente inaceptable y tiene que ver con que no es la comunión de estados, que no existe, la que decide la política mundial de vacunación, sino son las grandes corporaciones, las que deciden a dónde van las vacunas. Biden en su momento dijo, bajemos la ley de patentes, cosa que no es la solución, pero facilitaría la producción periférica. ¿Alguien vio que bajaran la ley de patentes para la vacuna? No bajaron. Parece que el lobby de las grandes corporaciones se impuso con su enorme poder. Y con esto terminamos. Dejo de compartir, así podemos charlar si es que hay posiciones o dudas para intercambiar. Muchas gracias. Bueno, como siempre brillante Jorge, nos impacta con el manejo de la ciencia sin irse de una concepción social y global, ¿no? Y humanitaria. No sé si Claudio quería decir algo respecto de la próxima reunión mientras todos se anotan y levantan la mano, los que quieran, o se anotan en el chat pidiendo hacer preguntas, comentarios o lo que sea. No sé, Claudio, vos ibas a decir algo respecto de la reunión próxima. Bueno, ya que insistís. No, bueno, yo puedo hacer un anuncio y también una pregunta. El martes que viene tenemos pensado hacer una reunión de fin de año. Interrumpo un poquito esta charla porque antes es un momento de atención y de tensión. Pero bueno, queremos hacer una reunión de fin de año, invitarlos. La idea es mirarnos un poco en estos 2 años de transcurrido este proceso o estas reuniones o este grupo, mirarnos hacia nuestra organización, también aprovechar a hacer un agradecimiento importante a todos los expositores, a los brillantes expositores que hemos tenido, a tener esta suerte de, por ejemplo, tenerlo a Jorge 2 veces. Bueno, queremos hacerlo especial en un encuentro, hacer un pantallazo de todas las charlas. Y por supuesto tener la escucha o la atención de todos ustedes, los participantes que han estado en las diversas exposiciones. Para eso les va a llegar una invitación y los vamos a invitar por ahí a que hagan algún comentario respecto a algún comentario, sugerencia a nuestro mail. Esto es solamente para anticipar que, bueno, el martes que viene vamos a hacer esta reunión de cierre. Yo, de paso cañazo, aprovecho el micrófono y pregunto, Jorge, yo un poco, escuché que decías que habías tenido algunas, o que habían tenido algunas reuniones con salud. Me interesaría saber quiénes tuvieron, con quiénes y con quién. Y otro también el grado de escucha que vos percibís o que percibe este grupo, o los que intervinieron en esas reuniones, qué grado de escucha gubernamental. Dado que acá vos has demostrado que hay información valiosa, certificada y fundamentada,
¿Y qué grado de escucha hay a nivel nacional? No sé si tenés información a nivel nacional, de Cava o de Provincia de Buenos Aires. Sí, Claudio, te contesto un poquito. Las reuniones que nosotros tuvimos con Salud Nación y Salud de Cava fueron reuniones básicamente técnicas, básicamente que tienen que ver con todo lo que hacían, todos los ensayos de neutralización con sistemas heterólogos de vacunación, básicamente en gran medida los hicimos en nuestro laboratorio. El diseño, fueron reuniones básicamente técnicas, no reuniones donde estaba planteada la discusión de las grandes políticas de salud de nación. Entonces, ¿cuál es la escucha? Y yo la verdad que tengo muchos cortocircuitos en lo personal, en mis opiniones, con muchas políticas implementadas desde el Ministerio de Salud de Nación, y ni hablar que de Cava también, ni hablar que Cava. Entonces nosotros también planteamos eso, pero bueno, en ese sentido yo creo que lo que primó es básicamente una cerrazón enorme, enorme, enorme. Enorme, enorme, enorme. Enorme, enorme, enorme. Hay muchas evidencias científicas, no generadas por nosotros, sino recogidas por la comunidad internacional. Te planteo cuestiones, por ejemplo, un problema que se planteó, hubo mucha gente, muchos investigadores de distintos grupos que coincidimos en ese posicionamiento cuando fue el control de fronteras para Manaos, en relación al ingreso de la variante de Manaos, en cuanto a la cuarentena obligatoria, en cuanto a, qué sé yo, todo un montón de cuestiones que tienen que ver con el manejo de la pandemia. Y la verdad que yo creo que fuimos muy poquito escuchados, muy poquito escuchados. Y creo que eso estuvo muy mal. Pero bueno, más allá de eso, aportamos el conocimiento técnico y obviamente, bueno, si nos llamaban para hacer estudios de vacunas heterólogas o lo que fuera, con la mejor voluntad vamos, los hacemos, nos comprometemos en esto. Pero si te pregunta iba a lo otro, no pudimos influenciar al respecto. En ese sentido hay una sensación de frustración de muchos de nosotros. Cuando hablo mucho de nosotros son distintos grupos absolutamente heterogéneos, de distintas facultades, de CONICET, mucho CONICET, pero de lugares distintos, de formaciones distintas, tanto del área social, el área médica, el área básica. Buenísimo. Nosotros hoy aportamos nuestro granito de arena y hacemos extensivos para que aparezcan otras campanas para seguir trabajando en esto. Está muy bien. Bueno, Liliana levantó la mano. Bueno, la primera pregunta es obvia. La falta de respuesta de las autoridades era porque las propuestas eran impopulares, las cosas que ustedes sugerían. Primero, cuando hablamos de nosotros, yo no me siento representante, ha sido un colectivo, entonces yo te doy mi opinión. Creo que coincido con muchos otros compañeros, digamos, pero por ahí tenemos visiones distintas. Entonces yo te doy mi opinión. Por ejemplo, hay instalado una idea que es incorrecta. La idea incorrecta es que estamos en la post-cuarentena, estamos saliendo de la pandemia, etc. Y entonces, como es popular, liberalizamos todo. Y realmente ahí me hace mucho ruido. Yo entiendo que se retomen las actividades educativas, las actividades laborales, pero a mí una cancha de River con 70.000 personas o un boliche en Capital Federal con 4.000 chicos que no está ventilado, estamos empinando la curva. Estamos empinando la curva. Entonces, hay una concepción desde ese tipo de visión. Lo de Manaos también, hubo alertas al respecto. Y Manaos entró como un trombo. Se ganó una experiencia y frente a la Delta se pudo tener una actitud mejor en ese sentido. Después lo que eran las campañas de testeo. Yo hubiera ampliado más el testeo. Digamos, seguimos teniendo una capacidad de testeo, ahora porque hay baja circulación, pero en un momento era muy importante testear, identificar contactos estrechos, hacer aislamientos, y bueno, en eso tendríamos que haber trabajado mucho mejor. Y hubo propuestas, hubo distintos grupos muy buenos de la Facultad de Ciencias Exactas, acá de la UBA, que son los que yo tengo más, que la verdad que laburaron muy bien, lograron más permeabilidad de posiciones en provincia, entonces en provincia pudieron, pero a nivel de nación, como gran articulador, no hubo receptividad en ese sentido. Entonces te hablo de testeos,
te hablo de aislamiento de contactos estrechos, te hablo también de un asunto que hizo ruido, pero yo creo que en un escenario, porque ahora hay vacunas, pero en un momento hubo muy pocas vacunas. Y en lo personal, a mí es muy importante que se fabriquen vacunas en la Argentina. Muy importante. Pero yo creo que el Estado tendría que haber hecho un control más estricto sobre lo que se fabricaba en el país. India, por ejemplo, suspendió las exportaciones de vacunas de Prepo. Y acá, por ejemplo, en Laboratorios Insud, que yo creo que es muy bueno producir vacunas, el Estado tendría que haber intervenido directamente y decir, bueno, la parte que corresponde a Argentina, no sé cómo, nos arreglamos, fraccionamos, embotellamos y eso queda en Argentina. Y durante todo un tiempo no hubo. Yo creo que ahí el Estado interviene, es un momento de crisis. Entonces, lo que es privado y público en un sentido, lo que priva es la vida de las personas y la salud pública. Entonces, en ese sentido, yo no sé si por intereses creados, por lo que sea, pues no estoy metido a hacer, pero yo creo que tendría que haber estado mucho más presente el Estado y con posiciones de más fuerza. Si en el contrato original involucraba que el 20-25% de las vacunas producidas en la Argentina quedaban en el país, bueno, teníamos que haber buscado la manera de fraccionar acá, que después, cuando Richmond comienza a fraccionar, la otra de las vacunas, apareció la capacidad nacional. Entonces, son medidas que evidentemente te llegan a enfrentarte con actores. Bueno, estás en una pandemia, es hora de hacer los enfrentamientos que tengamos que enfrentarnos y hablar claramente, hablar claramente. Yo creo que hay que hablar claramente. Hay que hablar claramente en relación a eso. Por ejemplo, la vacuna Pfizer. ¿La tendríamos que haber aceptado o no aceptado? Yo tengo una posición que algunos me critican totalmente. Yo creo que el combate que se plantea con las multinacionales hay que plantearlo. No puede ser que las corporaciones decidan sobre la vida y muerte de las personas. Opinión particular. Opinión particular. Pero ese combate va por otra arista. En un momento donde hay 0 vacunas, yo creo que las tendríamos que haber dicho firmar. Condiciones aberrantes, pero podían haber entrado 3, 4 millones de vacunas. Son todas opiniones, hay gente que opina que no. Y después sí dar el combate. Y el combate lo damos en otro ámbito, pero con 3 millones de vacunas más adentro. Ahora, todas esas son posiciones particulares que uno puede coincidir o puede discrepar. No estoy hablando en representación de nadie. Es lo que yo pienso solamente. Ok. Gracias. Por favor, Diana. Si no hay alguien que esté preguntando. A ver, tenemos tiempo para que pensaran las Sí, preguntas. una. No, un comentario a lo que dijo Jorge. Bueno, nombraste muchos temas, pero hay varios que coinciden. Yo vivo en España, vivo en Barcelona desde hace 40 años. Bueno, la idea de la pospandemia, que es incorrecta, las campañas de testeo que no se puso el énfasis que se tenía que poner, el aislamiento de contactos estrechos, son todos temas que son igualmente criticables a la actitud que tenían digamos, los gobernantes versus los científicos, ¿no? Coincide muchísimo con las críticas que haces, otras no, porque, bueno, aquí vacunas que, bueno, es Europa que sí que controló la exportación en algún momento, y Pfizer se compró, ¿no? Pero, no sé, hay mucha divergencia en general entre lo que opinan los expertos y los científicos y lo que hacen los gobiernos permanentemente, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una cosa que vos nombraste del certificado COVID, pasaporte COVID, y bueno, está sirviendo para que la gente se vacune, pero si vas a un restaurante, que son los restaurantes los que te lo tienen que pedir, te piden el certificado, sacás el teléfono, le mostrás uno y pasás, pero ese certificado es tuyo o no, no se comprueba. O sea, hay gente que se bajó 600 certificados, parece que los venden en las puertas de los centros digamos, de diversión, ¿no? Lo que sí que ha sido un revulsivo para que la gente se vacune.
Pero bueno, siempre hay la política, no sé, hay como que va por caminos insondables a veces, ¿no? Era por señalar un poco las coincidencias, Jorge. No sé si puedes agregar algo en otros países. No. Yo no conozco la experiencia, porque estuvimos con un conversatorio con colegas franceses. Vos estás más cerca, seguro tenés información. A ellos el pasaporte impulsó la vacunación. Claro, igual que aquí, sí. Y en la provincia de Tucumán, que antes de ayer hablábamos con los tucumanos, que impulsaron ya está vigente el pasaporte, aumentó. La vacunación en la última semana aumentó en función del pasaporte. Hay otra discusión que está pendiente. Yo estoy hablando desde Facultad de Medicina. El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina la semana pasada sacó una declaración impulsando vacunación obligatoria para los mayores de 18 años. Más allá de cuestiones legulégicas acerca de, obviamente, Facultad de Medicina no es una autoridad competente para determinar, pero ya hemos vacunado 4.200 millones de personas, 7.000 millones de dosis, son seguras, son efectivas, y hay discusiones que todavía están pendientes. Qué sé yo, por ejemplo, en la segunda resolución que saca la facultad, dice que en los hospitales universitarios, que acá hay 3 hospitales universitarios, Rofo, Lanari y clínicas, aquel personal de salud que no esté vacunado con vacunación completa no va a poder ejercer. Y eso está generando reticencia. Son batallas que yo creo que hay que dar claramente, porque es muy distinto llegar a un 60 y pico o a un 80 y pico en los porcientos de vacunación. Muy distinto. Muy distinto. Cuando uno analiza en forma pormenorizada las curvas, los niveles de mortalidad, realmente es una diferencia atroz. Bueno, y de esas diferencias estamos hablando, ¿no? Yo creo que hay que promover, hay que presionar, y bueno, es lo que te hace vivir en sociedad. Si vos vivís solo en una isla, sé lo que querés, si no, es más complicado. Claudio. Había levantado la mano Claudio, creo. No, que te vi. No, de paso, ¿vos cómo percibís el apoyo al desarrollo o a lo que están ustedes haciendo desde el gobierno de financiamiento, etcétera, respecto a la investigación o a la vigilancia epidemiológica de las variantes, o a los test, o si se están desarrollando test? Digo porque no conozco. ¿Cómo ves esa situación? O en tu caso, en tu laboratorio, digo. Bueno, qué sé yo, nosotros, por ejemplo, éramos un laboratorio que hacíamos toda la parte de investigación en HIV, vacunas, diagnóstico, HIV, hepatitis, algo en tuberculosis también, y en marzo del año pasado congelamos todo, y durante 3 meses es montar todo lo que fue diagnóstico primero y después vacunas. Y en un momento, durante 3-4 meses, todo el instituto, somos 70 personas, laburó solo en COVID, porque había que poner a punto las técnicas, ver, validar. Trabajamos con ANMAT para validar reactivos de distinta naturaleza, porque teníamos experiencia en diagnóstico, obvio, no de SARS-CoV-2. Después, cuando empezamos las vacunas, empezamos a participar en los ensayos de validación de los esquemas, en el seguimiento. Sputnik, había tanto ruido que hicimos un seguimiento pormenorizado de todo lo que es personal de salud. Por fuera de nuestro, qué sé yo, la Facultad de Ciencias Exactas, el Departamento de Computación, Matemática, trabajó junto con Provincia de Buenos Aires en seguimiento, modelaje, carga de apps en las cosas, en los celulares, para seguimiento, para rastreo de contactos. Digamos, yo creo que hay un sector de la ciencia argentina que se movilizó bien. No todos, pero un sector que se movilizó bien. Se apoyaron con presupuestos más generosos a algunos proyectos importantes. Hay 4 proyectos de vacunas nacionales, siempre con ICET, dos en la Universidad de La Plata, uno en el Instituto Alvear y otro en la Universidad de San Martín. Fueron subsidios de $600.000. No son inmensos, pero son subsidios importantes, cuando los subsidios normales son de $10.000, $8.000, $12.000. Y qué sé yo, Andrea Gamarnik en el Luar hizo lo suyo, desarrolló kit diagnósticos. Gabriel Rabinovich en el IBIME hizo lo suyo, una plataforma de estudio de la respuesta T. Yo creo que hay un sector que dio un paso adelante y recibió apoyo en un país apretado económicamente como el nuestro.
y hay otro sector que no dio ese paso adelante, ¿sí? Que también es comprensible. Ahí hay un sector que le cuesta abandonar la zona de comodidad, ¿sí? Un poquito. Que eso es una discusión pendiente. Bueno, muchas gracias. No, por Yo hoy favor, Claudio. hoy estuve muy preguntón, básicamente porque allá en lo lejos y hace tiempo, soy bioquímico. Ayer cumplí 30 años de trabajador de la salud en Santa Cruz y me estoy por jubilar, pero soy bioquímico, debe ser esa la empatía que hay, ¿viste? Muchas gracias, Jorge. No, por favor, muy bienvenidas las preguntas, Claudio. Bueno, levantó la mano Ana del Pozo también. Antes había un comentario y hay un par de comentarios de Gabriela, que yo no conozco, de España, que no sé si los quiere hacer verbalmente, digamos. Estaría bueno, me parece, pero si no los leemos, pero si ya puede, estaría bueno que lo explicite, ¿no? Básicamente, bueno, si no lo leo, dice que coincide con Hefner, que la clave está en hacer hincapié que la transmisión es por aerosoles, que en Argentina se basa mucho en el uso del gel hidroalcohólico y que el certificado funciona, pero lo que más funciona es más recursos y que vive en España. Más recursos, perdón, se me perdió. De atención primaria, dice, más recursos de atención primaria. Bueno. Estaba Ana del Pozo también. Yo quería aprovechar que hiciste el comentario sobre los 4 grupos que están trabajando en vacunas, porque el otro día, no sé si era una noticia oficial, pero hubo una noticia acerca de que en el año, a mediados de 2022, va a estar lista la vacuna, una de las vacunas argentinas. En realidad, me imagino que debe estar lista para el ensayo fase 3, ¿no? Probablemente. Y una cosa que me preguntaba, y creo que otros también, es, en un país donde hay muchos vacunados en las distintas franjas etarias, ¿cómo se haría el ensayo clínico? Digo, ¿se dificulta? ¿Cuál sería la estrategia o la política para hacer esos ensayos? Si tenemos margen. Ana, el proyecto que entra entre enero y febrero, por ahí fueron un poquito optimistas. Entre enero y febrero, uno de los proyectos, que es el de Juli Casataro en la Universidad de San Martín, va a ser la fase 1. Va a ser la fase 1. Entre enero y febrero, fase 1, que va a ser una fase 1 y fase 2 juntas. Ahora, el punto es la fase 3. Claro. El punto es la fase 3, porque además se está planteando, hay una discusión ética en relación a cómo hacer las fases 3, porque vos lo que tenés que hacer es que todo el mundo se vacune, no que espere 2 o 3 meses a ver qué da. Ese es el punto. Entonces, la discusión con la ANMAT y con las agencias regulatorias en todo el mundo es hacer un ensayo de fase 3 que tenga que ver con seguridad y con no inferioridad en términos de inmunogenicidad frente a otras vacunas. Que es de hecho lo que se hizo acá con vacunas heterólogas. No juntar 15.000, 30.000 no vacunados, porque va a ser imposible. 15.000 darles placebo, 15.000 vacunarlos y a los placebo tenerlos 4 meses sin que se vacunen porque se rompe el estudio placebo. Claro. Yo creo que va a tener que ser un estudio de no inferioridad. La fase 3. Y la fase 3, si es de no inferioridad y ANMAT acepta hacer ese estudio así, para habilitarla, y quizá podríamos llegar a fin de año, porque es sencillo, es mucho más sencillo. Está bien, gracias. No, por favor, Ana. Daniel con la mano levantada. Me encantó muchísimo tu presentación. Realmente la parte que
más íntimamente resuena conmigo es el contraste entre los países que han hecho una buena salud pública y los países que han hecho una salud pública que se podría llamar criminal o negligente, negligencia criminal. Pero la pregunta que quería hacer no se refiere a eso, sino a la mezcla de vacunas. Yo vivo en Estados Unidos y acá alguna gente habla de a los que recibieron Pfizer hacer la tercera dosis con Moderna, por razones de necesidad sé que en la Argentina ha pasado que los que recibieron Sputnik 1, la segunda dieron Moderna, y qué experiencia tienen y qué se podría concluir a pesar de que los números deben ser muy pequeños. Mira, el estudio que tenemos más grande, que es un estudio que todavía no fue publicado, en realidad estamos haciendo los gráficos para publicarlo, es un estudio con distintas combinaciones de 1.200 personas. Entonces, lo que hicimos es combinar primera dosis de Sputnik con, bueno, el sistema homólogo, Sputnik 1, Sputnik 2, combinarla con Pfizer, Moderna, CanSino, Oxford AstraZeneca, y el mismo tipo de combinaciones con Oxford AstraZeneca como primera. Lo primero que vemos es que todas las combinaciones que ya había, bueno, afuera se han hecho estudios, por ejemplo en Reino Unido de Oxford AstraZeneca, segunda de Pfizer por el asunto trombótico en este caso. Las combinaciones fueron todas seguras en el seguimiento que tenemos hasta ahora, que ya van 2 meses y medio, 3 meses. Un poquito más de reactogenicidad con Oxford AstraZeneca en relación a Sputnik segundo componente, pero nada, que el promedio de fiebre te da un poquito más alto, nada, dura 24 horas. Entonces, realmente en cuanto a seguridad, dio perfecto. En cuanto a inmunogenicidad, todas las combinaciones funcionan bien, salvo una. Dar dosis de refuerzo con Sinopharm, con el criterio este de no inferioridad, dio por debajo. Es decir, que tanto Oxford, sistema homólogo, Sputnik, sistema homólogo, si vos reemplazás la segunda por Sinopharm, te da un escalón por debajo. Aumentan los niveles, pero aumentan menos. Y si yo comparo aquellos que tienen Sputnik 1 u Oxford AstraZeneca 1 y comparo el sistema homólogo con Pfizer o Moderna, cuando la segunda dosis es Pfizer o Moderna, te da un nivel superior que el sistema homólogo. Entonces, por debajo estaba Sinopharm y como sistema heterólogo, Pfizer y Moderna dan un escalón arriba. En todos pica mucho, pero dan un escalón arriba. Por eso la que no está recomendada en Argentina en los sistemas heterólogos, básicamente es Sinopharm, que anda bien como sistema homólogo, con lo que charlamos, pero no como refuerzo. No es que no anda bien, no levanta el mismo nivel de anticuerpos. ¿Y dirías que los que reciben el refuerzo, la tercera dosis, tu sugerencia, aunque no hubiera estudios amplios, sería de que siguiera homólogo el tercero o hacer heterólogo sin Sinopharm? Repetime que se me cortó la última parte de la tercera dosis. Si la tercera dosis te parece a ti que sería más inmunogénica si es heteróloga o si es homóloga. Mira, yo creo que no podemos generalizar heteróloga versus homóloga. En términos de inmunogenicidad, por ejemplo, el estudio de Estados Unidos publicado en New England, ¿qué comparan? Oxford AstraZeneca Pfizer versus Pfizer Pfizer. Y lo que demuestran es que, Oxford AstraZeneca, Pfizer Pfizer y Oxford AstraZeneca Pfizer. Oxford AstraZeneca Pfizer da mayores niveles de anticuerpos que el sistema homólogo de Oxford AstraZeneca. Pero Oxford AstraZeneca Pfizer no da mayores niveles que Pfizer Pfizer. Es decir, desde el punto de vista de la inducción de anticuerpos, las vacunas RNA en eficacia son similares todas, pero en cuanto a dosis de refuerzo están un escalón arriba. Pero nuevamente, no hay correlato de protección. Pero si nos atendemos a anticuerpos, están un escaloncito arriba. Muchas gracias. Por favor, Daniel. Jorge, me Sí. toca a mí, ¿no? ¿Me toca a mí, Carlos?
No, yo te quería hacer una pregunta que es muy básica, me da un poco de vergüenza porque era del principio de la charla. Me pareció entender que vos decías que la detección de anticuerpos, como que te lo cargabas en el sentido de que la gente se lo va a determinar y que eso no detecta protección. Pero después muchas veces hablaste, por ejemplo, para medir la no inferioridad, hablas de inmunogenicidad, o ahora mismo cuando estabas comparando si dos vacunas iguales versus dos desiguales, también se mide inmunogenicidad. Y ahí me pierdo. No, pero te perdés con razón, Juan. Ah, Te perdés con razón porque son dos razonamientos contradictorios, pero es lo que tenemos. Es contradictorio. No tenemos un correlato de protección medido en anticuerpos. Lo que no tenemos ese valor umbral, que por ahí para influenza lo tenemos, pero esto no lo tenemos. Ahora, no podemos esperar un sistema heterólogo a hacer un estudio de eficacia o de efectividad. bien. Entonces, lo que decimos, ¿qué parámetro tomamos? Bueno, tomamos un parámetro de no inferioridad en cuanto a la respuesta moral. ¿Sí? Pero es contradictorio con el otro concepto. Lo asumimos totalmente acá, en la China y en Estados Unidos. Así que este comentario que haces es tal cual. Pero es lo que hacemos. Claro. Esto no implica, si vos tenés una alta respuesta de anticuerpos, también tenés una respuesta alta T. Pero cuando vos ves que hay estudios con vacunados que no se lo convirtieron y haces un estudio de eficacia y ves que están protegidos en forma similar, entonces pescaste la contradicción. O sea que hay que investigar, ¿no? Hay que investigar mucho más, mucho más. No estamos seguros todavía cómo protegen las vacunas. Bueno, gracias porque estaba preocupado. Yo no entendía nada. Ahora No fue un cortocircuito tuyo. me da vergüenza preguntarlo porque No, por favor. Súper básico. Bueno, no, y agradecerte muchísimo porque has tocado de la parte de inmunología básica, que es muy difícil para nosotros que no somos especialistas, pero también la política y la tercera dosis que parece que se está imponiendo, pero el mapa de África te sigue Claro. haciendo ruido, ¿no? Y aquí Mucho tenemos ruido. a Eduardo del Cerro que nos habló de África y debe estar revolviéndose en su sillón. Bueno, pero no sé, eso todo el mundo lo dice, pero no hay manera de arreglarlo, ¿no? No sé. Habría manera, habría manera, pero no, de hecho no se privilegia, no se privilegia la inequidad, sino que todo es cada vez más inequitativo. Esa es la tendencia. Pero predomina el aspecto económico. ¿Sí? Totalmente. Las vacunas son un derecho, pero si pagas. Bueno, COVAX, sí, al final, COVAX hizo así, tendría que haber hecho 10 veces más, no llegaron las vacunas a COVAX también. Silvanieto tiene una pregunta. Yo planteaste un panorama, por un lado esperanzador, pero por otro lado, el sistema de salud está desfinanciado, no se está hisopando, la pandemia ya pasó por las grandes ciudades. ¿Cómo vislumbrase el futuro en estas condiciones? Porque no habría una reacción por parte de la sociedad ni tampoco de las autoridades en modificar esta situación. Y por lo que vemos en Europa, volveríamos a un estado de pandemia importante, porque todavía queda bastante gente sin vacunar. Fernando, yo, digamos, hoy justo charlábamos con otras colegas, ¿no? Y hay veces que es importante, es una opinión, definir aquellas cosas que no estamos seguros. Es decir, yo, por ejemplo, me sorprendo que con el nivel de generalización de las actividades, movimiento, falta de cuidados, etcétera, la Delta no haya explotado más en Argentina. Y vos me decís, a mí científicamente, bueno, yo hubiera esperado que explote más.
bienvenido que no explote, digamos. Pero digo, acá hay variantes que no logra Europa, que tiene equipos médicos sólidos, científicos, más producto bruto, no predijo esta ola. No predijo esta ola. Nosotros ya charlamos con franceses y 2 alemanes. Sabían que iba a haber una nueva ola, etcétera, pero ellos pensaban con un 60-70% de vacunación, aún conociendo la Delta. Entonces hay ciertas variables del comportamiento poblacional del virus que no lo manejamos bien, no lo conocemos bien. ¿Cuál es la perspectiva? Yo realmente creo que en Argentina van a aumentar los casos. Sería raro que no aumenten. Nos está dando tiempo Delta. Nos está dando tiempo Delta para vacunar más gente, para la vacunación pediátrica. Pero claro, yo el otro día hablo con los franceses, que cuadruplicó el número de casos en 3 semanas. Francia ahora está con casos, mucha menor mortalidad que en las anteriores olas porque la gente está vacunada. Mucha menor mortalidad. No es que las vacunas no sirven, pero el número de casos pica muchísimo. Y estos están llegando a un 84-85% de cobertura en la población mayor de 12 años. Es decir, no es que no tienen, no logran, no es Estados Unidos, donde no logran perforar el 65%. Ellos perforaron el 80%. Y sin embargo crece también, con mucho menos fallecimientos, incluso que Reino Unido. Entonces yo creo que vamos a ir a un aumento del número de casos, olvidándonos Omicron. Un aumento en el número de casos. Siempre que hay aumento del número de casos, aumenta el número de internaciones. No creo que lleguemos a la situación de Alemania, hoy por hoy con 60.000 casos diarios y más de 200 fallecidos diarios. Pero tampoco te pondría el sello a esta afirmación. Inaugurar más centros de testeo. Sí, inaugurar más centros de testeo, darle más bola a estas opiniones que andan dando vuelta en el mundo científico, comunicar mucho mejor las cosas. La comunicación, yo estoy absolutamente de acuerdo en la vacunación pediátrica, pero la comunicación que se hizo en su momento fue confusa. Sí. Entonces, hay varios canales para mejorar, pero no le podría dar un sello a un pronóstico, porque no estoy seguro realmente. A ver, de los que no hablaron, ¿hay alguno que quiera hacer una pregunta? Y si no, estaría Daniel. Daniel, adelante. Yo tengo una pregunta de ciencia ficción. Y es, en el 17, del 17 al 20, tuvimos a la hermanita, en 1917 a 1920, a la hermanita de esta pandemia. Y la pregunta absolutamente de ciencia ficción y especulativa que te haría es ¿cómo te imaginas que se fue? ¿Por qué se fue? Y cómo traspolarías eso a este mundo infernal que vivimos en este momento de esta pandemia. Perdona por la pregunta tan absurda, y ya sé que no es absurda, no es para nada absurda. No sé, tendría que estudiar bien lo que vos mencionabas de la pandemia del 17. Pero a veces nos cuestan infecciones virales entender los ciclos. Nos cuesta entender los ciclos. Nos cuesta entender todo. Digamos, toma cualquier infección. Infección por RSV, un virus absolutamente distinto. Nosotros seguimos sin saber cuál es, por fuera de las comorbilidades obvias, por qué un chiquito termina en terapia y el 98% de los chiquitos sin comorbilidades previas no le pasa absolutamente nada y tiene un resfrío. Y lo mismo para dengue, y lo mismo para tantas otras cosas. Es decir, tenemos muchas áreas donde el conocimiento es un conocimiento solo fragmentario. Y en esto también, en lo que es la pandemia esta. Evidentemente no vamos a erradicar a SARS-CoV-2. Lo único que logramos erradicar hoy por hoy es la viruela a nivel mundial. No logramos erradicar ninguna otra. No vamos a erradicar a SARS-CoV-2. No es fácil ver un poquito cuál es la tendencia. Yo creo que se va a ir transformando en una enfermedad endémica. Yo creo que incluso en el escenario de Omicron, las actuales vacunas van a proteger de infección severa. Se están desarrollando nuevas vacunas. Yo creo que de acá a año y medio estaríamos hablando de una enfermedad endémica. Pero
La conclusión de esto es que tenemos que estar mucho más preparados en salud, y eso involucra un conjunto de cosas. Los chicos que laburan conmigo en los hospitales, hoy por hoy con el sueldo que tienen, no llegan a fin de mes. No estamos cubriendo las vacantes de terapia intensiva. Está alejándose gente de la práctica de la terapia intensiva porque la experiencia fue absolutamente mortal. Muy bueno que desarrollemos vacunas propias. Muy malo que no hayamos abierto una red de testeos a nivel nacional. Es decir, ante la incertidumbre que crea esto, y mañana va a surgir una Omicron nueva que se transmita y se asocia a casos de más gravedad, que no parece ser el caso de Omicron, con la variante beta de Sudáfrica, que evadía muy fuerte, es la que fracasó el estudio Oxford-AstraZeneca. Bueno, las mutaciones no le confirió mayor transmisibilidad. Y si mañana tenemos un combo de mayor transmisibilidad y mayor capacidad de evadir la respuesta inmune, digamos, el asunto es, mientras avanzamos en el conocimiento, tendríamos que sacar una lección que yo creo que no se saca. No estamos aprendiendo las lecciones, como en el cuidado del medio ambiente tampoco. No estamos aprendiendo las lecciones. ¿Sí? Yo tengo mucho contacto con médicos residentes porque son muchísimos ayudantes de la cátedra mía, que tenemos como 150 ayudantes. Si pagan un alquiler no llegan a fin de mes, laburando 12 horas por día y teniendo 2 domingos por mes libres. Es decir, tenemos que hacer modificaciones de fondo, digamos. Y yo no creo que estemos avanzando en esas modificaciones de fondo penosamente. Yo, Daniel, aprovecho para hacer publicidad y autobombo del canal, en donde te invitaría a que mires los videos de Ruiz Domenech y de Corina Lucia, 2 historiadores que hicieron una reflexión de las distintas epidemias y pensando un poco del pasado hacia el futuro. Si querés buscarlo ahí en el canal, y creo que son 2 ponencias muy interesantes. Como se nota, estamos tratando de hacer un cierre de todas estas cuestiones, entonces estoy on fire con todas estas cosas. Qué audacia, madre. Así que, y reitero, bueno, la invitación para el martes que viene, que bueno, va a ir como corresponde, por mail o WhatsApp o paloma mensajera seguramente. A ver, Jorge, te queríamos hacer una pregunta. Vos tenés un tiempo, tampoco te queremos exprimir tanto. Pero no, esto es un intercambio de ideas más que otra cosa, ¿no? Bueno, sí, podemos seguir un tiempito más con intercambio de ideas porque las preguntas y los comentarios pueden ser infinitos. Pero bueno, en algún momento, si vos tenés un límite, lo cortamos. Y si no, seguimos. Yo 6:30 tengo que empezar a tomar exámenes, que estoy en la facultad. Entonces, así que yo tengo 15 minutos más para hablar y después me conecto con los alumnos directamente. Vas a tomar desde ahí. Bueno, entonces tengamos 10 minutos más y te liberamos para que te tomes un cafecito en los 5 minutos. Gracias. Estaba Norma Verdeschi. Saliendo del tema de las vacunas, lo que quería era preguntarte, Jorge, ¿qué pensás vos con respecto al manejo de fronteras y a los viajes, a los distintos transportes? Que es como que hubo un cambio impresionante en 2 días, en 24, 48 horas, ¿viste? De meternos a todos, encerrarnos cuando volvíamos de afuera, decir vaya y venga quien quiera y cuando quiera. No sé cuál es tu planteo con respecto lo mío, obviamente, al respecto es solo una opinión, ¿no? Yo creo que lo que se tenía, digamos, para el control de la Delta funcionó, pero lo que se tenía que haber administrado es una cuarentena obligatoria, no cortar, sino una cuarentena obligatoria. Es decir, y si vos lo avisás con tiempo, se paga la cuarentena obligatoria a aquel que va. Qué sé yo, mi hijo por un asunto de que está haciendo un doctorado en el exterior tuvo que viajar al Reino Unido. Y bueno, cuando viajó al Reino Unido, él se tuvo que pagar los 10 días, las PCRs, etc. Él lo sabía, todo el mundo lo sabía, se lo costeó, le dio obviamente negativo y salió a circular. Eso fue frente a la Delta, frente a Manaus no lo hicimos. Y en la actualidad, el punto es que es todo, no solamente el asunto de los viajes, está todo muy relajado, todo. Y hay cosas que para mí es muy fácil decirlas.
Yo, por ejemplo, a veces cuando me muevo en Capital, me muevo en subte, ¿sí? Porque para no sacar el auto de la cochera acá de la facultad, porque es un bolonqui. A las 6 de la tarde el subte es un despropósito. Estamos en época prepandémica, hacemos fuerza para entrar a los vagones. Después, los boliches, cuando vos vas por el lado de Palermo, más vas un viernes, está todo muy bien. Entonces, tendría que haber una comunicación diferente al respecto y medidas diferentes. Yo estoy de acuerdo con el pasaporte sanitario. Y yo estaría de acuerdo con la vacunación obligatoria para todos los que son adultos también. Pero aún en el escenario de la vacunación obligatoria, habría que reiterar los cuidados y no hay una campaña comunicacional con los cuidados. ¿Por qué? Bueno, porque es más sencillo decir, ya estamos saliendo, ya estamos saliendo. Bueno, pero ahí No, que justamente en lo personal te digo, en caso, bueno, mis hijos viajaron todos y todos hicieron cuarentena cuando volvieron. Pero últimamente hubo uno que viajó con la familia y cuando volvió, o sea, fue con otro amigo, y cuando volvió, él hizo cuarentena, pero la hizo porque quiso hacerlo, no sé si me entendés. Decidió hacerla. El amigo le decía, es un estúpido, me llamaba y me decía, vieja, ¿qué pensás? ¿Está bien? Le digo, está perfecto. Está perfecto. Y se hizo PCR a los 7 días para salir de la casa. Pero a mí me parece brillante, pero no todo el mundo va a hacerlo. No. Y pasa que las cuarentenas esas debieran ser obligatorias, pero claro. no lo son. No lo son. Entonces se ha relajado todo. En ese sentido se ha relajado todas las medidas de protección. Yo entiendo como decir lo del subte. ¿Cómo haces? Y no sé, pues yo puedo decir, bueno, que haya más subte, más frecuencia, más colectivo. No sé si es posible o no es posible, pero ahí está el problema. Ese es un problema. Yo puedo identificar el problema, no tengo elementos para decir cómo se soluciona. Ahora, habilitar boliches para 4.000 personas en Ciudad de Buenos Aires es un despropósito total y absoluto, digamos. Y sin embargo están habilitados, no hay ventilación, hay 2 ventanitas al fondo, me contaban unos chicos residentes que entraron y salieron. Es así, digamos. Entonces, todo un conjunto de medidas, no hay campaña por los cuidados, no hay campaña por los cuidados, y eso es un error. Además fue todo muy brusco, es como que de golpe, viste, de una semana a la otra, es como si estuviéramos en otro mundo. Así es, Norma, coincido totalmente con vos, totalmente. Bueno, Carlos Apesteguía pidió la palabra. Bueno, Jorge, te quería preguntar por Omicron. Sí. Estas elucubraciones que surgen en el sentido de que es muy transmisible, pero genera menos enfermedad grave. Y la interpretación de que esto teleológicamente podría ser que al virus le conviene no matar al huésped para pervivir. ¿Qué ves vos de esto? No, digamos, ¿Hay alguna cosa racional? Suena un razonamiento lógico, pero cuando vos estudiás la historia de las infecciones no es así. Es decir, que hay un elemento que no tenemos en cuenta. Vos fíjate qué cosas extrañas. Los grandes fondos de inversión sacaron comunicados diciendo que Omicron, de manera indirecta, podría significar el fin de la pandemia, porque era un virus muy transmisible, pero un virus que no se asociaba a casos de gravedad, entonces nos íbamos a resfriar todos. ¿De dónde está eso? Entonces, no es así, no es así. Quizás Omicron sea menos severa, no lo sabemos. No lo sabemos. A nosotros nos llega un dato preliminar que hay que confirmar, pues todos los datos son preliminares, que comparado con la tercera ola, que fue por Delta, cuando yo comparo niveles por segmento etario de internación, en las últimas 3 semanas subió muchísimo la internación pediátrica. Mucho, de 0 a 4 años, en la franja etaria. Pero también son datos muy preliminares, tenemos que ver. Yo no puedo suscribir una hipótesis porque encima encierra un pensamiento peligroso, es decir, que se va a solucionar solo esto. Claro. Y no es así, hasta ahora no lo viene demostrando esto, no viene demostrando ser así. Delta, año y medio luego de iniciado la pandemia, es más contagiosa, es más severa,
más severa que las anteriores y evade la respuesta inmune. Baja la eficacia de las vacunas. Así que otra cosa es que si vos hablás en otros periodos de tiempo, si hablás, qué sé yo, centenario, 100 años, bueno, puede ser, pero así hablar que en la cotidianidad del tiempo presente y los próximos 2, 3, 4 años este virus se va a aplacar solito, está pegando menos la pandemia solo porque tenemos vacunas muy efectivas. Las vacunas. Pues son las vacunas, no que el virus se haya hecho más flojo, para nada, ¿eh? El virus es peor. Todas las variantes son peores que Wuhan, todas. Gracias. Bueno, me parece que son y 22. Si Jorge tiene hora y media, le quedan 8 minutos. Bueno, que le contra agradezcamos su apoyo. Nos despedimos a Jorge. Nivel científico. Muchas gracias, Jorge. Y su compromiso, ¿no? Y su compromiso que no es común juntar todo. No, pero ustedes son un grupo muy, muy comprometido, así que el compromiso es mutuo. Cada uno le toca en distintas actividades. No, muchas gracias por la invitación, a Ana, a todos ustedes. Y bueno, como no estamos en la post-pandemia, probablemente nos volvamos a encontrar en un poco tiempo. A ver qué más aprendimos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Por favor. Sí, también creo que es justo agradecerle a Ana del Pozo que nos acercara a semejante ponente, ¿no? No. Sí. Ana es una ídola total. Muchísimas gracias, Ana. Y nada, lo que hacemos somos algunos bichos que estudiamos y trabajamos todo el día, nada más que eso. Nada más, como tantas otras gente. Muchas gracias. Me voy a tomar exámenes. Bueno. Gracias a ti. Chau. Muchas gracias. Por favor. Chau. Chau.